tener dos actividades. La primera de ellas, pues vamos a continuar con el tema de las presentaciones, tratando de ir un poco rápido para dejar al menos las últimas 2 horas para el examen parcial. Y ya luego les voy a dar yo las indicaciones del tema del examen. No sé si alguien por acá esté del grupo 3, donde está Carlos Eduardo García, Alexander Josué Sandoval, Juan Pablo Mazariegos, Julio David Mejía, Eric Daniel Chacón, que me indique para saber quién es el que estaría exponiendo el día de hoy. Y mientras tanto, los otros grupos pues se pueden ir también preparando. ¿Alguien del grupo 3? ¿O grupo 4? Buenos días, ingeniero. Edison Hernández del grupo 4 le saluda. Podemos empezar nosotros, si prefiere. Excelente, excelente. Arranquemos entonces. Yo te paso ahí la estafeta. Ok, gracias. Listo. Ahorita voy. Buenos días, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Nos toca exponer sobre las tierras altas cristalinas. El grupo está conformado por Edison Hernández, Pablo García, Merari Marroquín, Ángel Tejada y Mario Castellanos. En la primera diapositiva pues les presentamos una visión general acerca de las regiones fisiográficas de Guatemala para tener una percepción de dónde se ubican las partes de las tierras altas alcalinas. Cristalinas, perdón. Acá pueden observarlo en la parte color como café. Tener una visión general en la parte norte de estas regiones altas cristalinas, pues está la parte de tierras altas sedimentarias y pues en la parte norte, podríamos decir, pues se encuentran las tierras altas volcánicas, para tener más o menos una percepción general. Aquí en las partes de tierras altas cristalinas, hablando de la región fisiográfica, pues es una región del altiplano, y si la ubicamos como referencia, teniendo las tierras altas sedimentarias, pues se encuentra en el sur, pero su principal ubicación o referencia sería que se encuentra entre las dos fallas, tanto la del Polo Chic como la del Motagua. Entonces sería nuestro punto de referencia. Dentro de sus características, pues se indica que tiene pendientes muy pronunciadas y el 70% de su suelo pues está cubierta por la parte de agricultura y la parte de pastos. Estas tierras altas también se caracterizan por ser parte del sistema de las cordilleras de Chiapas, México, hasta el Golfo de Honduras. Pues ahí también pues, es como un punto de ubicación. Cuando hablamos del tipo de rocas en estas tierras altas, pues el material geológico de esta zona generalmente se puede definir como las rocas metamórficas y plutónicas, entre las cuales podemos tener los esquistos, los mármoles, las serpentinas, los granitos y también muchas calizas cristalinas. Para la parte de la morfogénesis de la región, pues está compuesto por 4 subregiones, las cuales son las montañas de Jubilco, la del Celegua, la Sierra de Choacús, Sierra de las Minas y la subregión montaña de Zarramundo, Progreso, Jalapa y Espíritu Santo, en la parte de la morfogénesis. Para la parte de la dinámica interna, que la asociamos a su formación, pues su principal dinámica interna es la ubicación, que ya lo habíamos dicho, que está dentro de 2 placas, dentro de constante movimiento, perdón, dentro de 2 fallas, que es la del Polo Chic y la del Motagua. Para la parte del modelado externo, lo asociamos a 3, que es la parte de la erosión, sedimentación y la acción hídrica.
Para el ciclo denotativo de esta región, lo caracterizamos este ciclo dentro de tres principales, que son las fallas gravitacionales, obviamente por las laderas que tienen una fuerte pendiente que generalmente oscilan entre el 20 y el 50%, la parte de la erosión hídrica y la parte de un proceso de erosión tipo espinazo, que generalmente es por las laderas del tipo estructural, con un patrón escalonado dentro de lajas triangulares, que más o menos esa es la parte que forma ese tipo de erosión. Eh, por, el, por esta parte sería todo, ingeniero y compañeros, y esa es la parte de las tierras altas cristalinas. No sé si alguien tenga algún comentario con respecto a esto. Pues yo lo que quiero comentar, si pudiéramos regresar a la parte donde está el mapa en la anterior, esta. Las tierras altas cristalinas, si ustedes pueden ver ahí, que la franja que se ve en café, tiene una característica bien importante, como lo ha dicho el compañero aquí, Edison, que se encuentra, digamos, dentro de la misma región, perdón, hay 4 subregiones. Esas 4 subregiones están nombradas con base al complejo de montañas. En este caso estábamos hablando del complejo de sierras y montañas. ¿Eso qué nos está indicando? En algún momento cuando veíamos el tema de las fallas en una de nuestras clases, algo que era importante destacar era que esas fallas, principalmente la falla de Motagua, era el Polo Chic, esas venían, si en algún momento, digamos, no había emergido todavía Centroamérica, eran producto de una subducción que venía prácticamente con la subducción del Caribe. En ese sentido, uno empezaría a entender un poco la lógica de por qué aparece ese complejo de sierras y de montañas, porque lo que estaba denotando en ese momento eran el choque de 2 placas continentales. Y si estábamos hablando del choque de 2 placas continentales, pues prácticamente lo que estaba hablando es crecimiento orográfico puramente de montañas, que es lo que vemos asociado ahí. Aparte de esto, digamos, el tener un choque puede ser sujeto también de someter a la roca a altas presiones. Y digamos, en la actividad que pudo haber habido en ese entonces, podían haber sido también altas temperaturas. Producto de ello, si podemos ir a la siguiente diapositiva completa, por favor. Ahí. Ustedes aquí van a encontrar los tipos de rocas característicos. Y todas las rocas que ustedes ven aquí, la mayoría están asociadas a procesos metamórficos. Entonces, esta región, la región de las tierras altas cristalinas, es la que está asociada a la parte más antigua en este caso, del país. ¿Por qué? Porque, digamos, nos viene diciendo que ahí sufrieron esos procesos posiblemente de choque, se dio el proceso de las rocas metamórficas y que por aquí yo les haría una pregunta a ustedes. Tenemos entonces, ustedes han hablado ahí de tierras, digamos, con rocas metamórficas y rocas plutónicas. Rocas metamórficas sabemos que están sometidas a presión y temperatura. Y las plutónicas pues, han sido derivadas del proceso del enfriamiento de magma. En este caso, ¿cuáles son más resistentes y cuáles son menos resistentes? De las dos, las rocas metamórficas o las plutónicas. Las plutónicas. ¿Qué serían las plutónicas? Serían las Quizá plutónicas. por su dureza. Ajá. Por la dureza de estas rocas. Ya, pero Pablo, en este caso, ¿las plutónicas serían más resistentes o menos resistentes? Más resistentes. Es correcto.
Es correcto porque las metamórficas ya sufrieron un reordenamiento de los cristales y eso las hace, digamos, como en algún momento, ¿se acuerda usted de la serie de Bowen que se hablaba de altas temperaturas y altas presiones, bajas temperaturas? Entonces, los materiales más fáciles de meteorizar son aquellos que están en la parte donde han habido altas presiones y altas temperaturas. Las rocas plutónicas, por el proceso que lleva interno, no ha habido una recristalización, entonces son más resistentes. Independientemente, aún tengan los dos, ambas, digamos, sea el precursor, una roca plutónica, sea precursor de una roca metamórfica, la roca plutónica, aunque tengan los mismos minerales, la roca plutónica va a ser más resistente que la roca metamórfica. Y aún sean los minerales que sean más fáciles de meteorizar, en este caso, si son, por ejemplo, voy a hablar de anfíboles, por ejemplo, las dos tienen anfíboles, entonces en la roca plutónica va a durar más que en la roca metamórfica. Como ya hubo una cristalización aquí, en las rocas metamórficas es más fácil que se procesa. No significa que porque aquí hay anfíboles no va a suceder, pero un proceso más lento que el caso de la roca metamórfica. Y lo otro, si nos podemos ir a la última diapositiva, jóvenes, por favor. Aquí, en la siguiente, por favor. Ah, no, esa es el ciclo denudativo. En el ciclo denudativo hay un tema interesante acá, donde se habla en la última parte donde dice la erosión hídrica con patrones. Patrones, estos son patrones hidromórficos o la geomorfología hídrica. Estamos hablando de patrones paralelos, subparalelos. Cuando uno habla de patrones paralelos y subparalelos, está asociado directamente a digamos, a un lugar que tiene muchas fallas. Luego por ahí aparece el subdendrítico, que eso está muy asociado a las partes altas, toda esa ramificación que parece escoba. Trenzado ya veíamos que era la parte media baja. Y la parte subangular, que está muy asociada a la parte subparalelo, eso casi sería lo mismo. Y los conos aluviales ya en la parte baja propiamente de las cuencas. Entonces, solo quería hacer esa aclaración. Muchas gracias al grupo 4 por su disertación. Entonces, no sé si pudiéramos pasar al siguiente, por favor, al grupo 3, que por ahí se nos quedó. No sé si hay alguien nombrado para realizar la presentación. Grupo 3, Carlos Eduardo García Cano, Alexander Josué Sandoval, Juan Pablo Mazariegos, Julio David Mejía, Eric Daniel Chacón. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Fíjese que nuestro compañero que tenía la presentación todavía no se ha conectado. Si podemos pasar al otro grupo y ahorita creo que en la otra se puede conectar. Va, perfecto. No hay pena. Grupo 5. Joshua Alejandro Chavarría, Santiago Felipe Yax, Aura Noelia Valladares, Pablo Alejandro Sasso, Fausto David. Sí, ingeniero, buenos días. Ahorita le vamos a... Muy bien. ¿Usted va a exponer, Noelia? Pues sí. Si le pudiéramos pasar entonces la estafeta aquí a Noelia, por favor. Gracias. Buenos días, ingeniero y compañeros. A nuestro grupo le tocó la depresión del Motagua. Mi grupo está conformado por Joshua Chavarría, Santiago Yax, Pablo Sasso y Fausto Fuentes. Bueno, pues nuestra región, como les decía, era la depresión del Motagua. Esta cuenta con dos subregiones, que es la zona de desborde, que va aproximadamente desde Morazán y el Jícaro, que está ubicado en el Progreso, hasta la parte de los Amates en Izabal. Y esta región se encuentra entre los 50 y 500 metros sobre el nivel del mar. Y también está la zona de inundación, que va desde Morales
Izabal hasta la costa del Caribe y la punta de Manabique. Y esto se encuentra entre los 0 y 75 metros sobre el nivel del mar. Aquí en el mapita tratamos de circular más o menos dónde está esa zona. Y esta depresión pues tiene el nombre, ¿verdad?, del río que recorre a través de ella, que es el río Motagua. Y la depresión está formada principalmente por llanuras de inundación y también por meandros bien desarrollados, que son parte de lo que caracteriza el paisaje fisiográfico de la parte baja de la región, que creo que es algo bien característico cuando recorremos la ruta al Atlántico, que se puede ver bien la formación del río. El río Motagua ha formado un delta sobre el Golfo de Honduras y con deposiciones de arena arrastradas por el río se ha formado la punta de Manabique. Entre los tipos de roca encontrados en la región, pues en la zona de desborde se encuentra principalmente rocas sedimentarias, clásticas, lutitas, conglomerados, material piroclástico y ceniza volcánica. También se observan cerros formados principalmente por rocas metamórficas, como serpentinitas, esquitos, filitas y gneisses. Y de Morazán al rancho se encuentran depósitos de materiales piroclastos, de pómez y ceniza volcánica. En la zona de inundación, el material geológico dominante son fragmentos de rocas sedimentarias y metamórficas. También podemos encontrar lutitas, limonitas y arsénicas. En la parte media hay una zona arcillosa, que es una de las razones del mal drenaje de esa zona. Y en la parte baja, cerca de la costa, hay suelos con cierto grado de salinidad. En la Bahía La Graciosa existen cayos formados por roca caliza y en algunos sitios se observan las calizas tipo arrecife con abundantes fósiles de coral, algas y moluscos, que es principalmente en la zona de Manabique. La morfogénesis de la región pues es de origen metamórfico, con localidades aisladas donde hay fracciones sedimentarias. La altura y la extensión se cree que ha aumentado, la extensión lateral de la zona ha aumentado con el tiempo. El origen de la depresión es debido a la falla del Motagua. Del rancho a los Amates, la formación es debido a la erosión, transporte de posición de rocas de la Sierra de las Minas y del Espíritu Santo. Y desde los Amates hasta la costa del Mar Caribe, el relleno es debido a la llamada cuenca sedimentaria del Motagua. Y del noreste de Puerto Barrios hasta la orilla del mar, el origen de esos terrenos se cree que está relacionado con áreas del mal drenaje cercanas al mar que mencionaba debido a las tierras arcillosas. Y toda la estructura conocida como Punta de Manabique, el desarrollo de esta costa es debido a la desembocadura de los ríos San Francisco y Piteros, que están ahí en Puerto Barrios, cuyas aguas comenzaron a hacer que las partículas arrastradas al mar fueran precipitadas. Entre los agentes, entre los procesos de la dinámica interna está principalmente pues, la falla del Motagua, que es de tipo transcurrente, y de desplazamiento horizontal, que más bien eso quiere decir que es de desplazamiento horizontal y que va paralelo al rumbo de la falla. Y entre los agentes del modelado externo están procesos de erosión, transporte, deposición, de fragmentos de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas de las sierras cercanas, y en el caso de la región de Punta de Manabique, debido a la sedimentación por el área del mal drenaje. Y pues lo del ciclo denudativo nos costó un poquito encontrar información, entonces colocamos más que el diagrama, ¿verdad?, de que está la meteorización química, la erosión de rocas y suelos, el transporte de sedimentos y el depósito de los sedimentos. Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Tal vez ahí para, digamos, no tanto que no hayan encontrado el tema del proceso denudativo. El agente modelado aquí es el agua. Y la descripción que ustedes tienen aquí es el proceso denudativo. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí, lo que pasa es que tal vez esperamos encontrar como más No. explicación de cada cosa, pero no mucho. Pero la figura que ustedes tienen ahí sí denota el tema del proceso denudativo, lo que está hablando ahí, la meteorización química, principalmente agua, erosión de rocas y suelos, qué es lo que está ocurriendo ahí, qué tipos de rocas sedimentarias, ígneas, metamórficas provenientes de las sierras circundantes,
Los transportes de sedimentos, eso es a través de qué? A través del río, a través de la pendiente del río. Y el depósito de sedimentos, que ya es la sedimentación en las partes bajas, principalmente la zona de desbordamiento, en la zona de inundación, como lo mencionó. Ese es el proceso denudativo. ¿Y cuáles son los agentes de modelado? El agua. Ese es el agente de modelado. ¿Sí? Entonces, está bien lo que está aquí, lo único es que en la parte del agente de modelado es el agua, en la parte de erosión hídrica. Y el proceso denudativo es lo que aquí se describe. Yo quisiera que por favor regresáramos a la diapositiva anterior. Vamos a ver. Por ahí usted comentaba, Noelia, el caso de que teníamos, regresemos a la anterior, mejor, anterior es, donde está el mapa. Bueno, ustedes lo tienen señalizado ahí en la parte que aparece en naranja. Esa es prácticamente la depresión del Motagua. ¿Por qué estamos hablando de una depresión? Si estamos hablando de una depresión es que ahí hay una falla. Ya por sí, ya usted lo ha venido comentando, y el tema del grupo también ha de estar claro con el tema de la falla. Entendiendo bien que el río Motagua no nace ahí, ¿verdad? Nace en las zonas o partes altas, principalmente la parte esta de Quiché, un poco agarrando la parte de Totonicapán por el tema del área de la cuenca, pero desde ahí viene pasando por todos estos departamentos, Baja Verapaz, la parte de Sololá, la parte de Chimaltenango, Zacatepeques, Guatemala, parte del Progreso, y de ahí nos vamos para allá. Chiquimula, Zacapa, bueno, Zacapa, Chiquimula, Izabal y una parte de Cobán, pero muy pequeña la parte de Cobán, porque el Cobán está más asociado a la falla del Polo Chico. Entonces, imagínense ustedes desde dónde viene y hasta dónde llega. Pasemos a la siguiente, por favor. Y en este caso, usted había mencionado dos partes clave. Uno, que era la zona de desbordamiento, prácticamente la zona de desbordamiento es donde aparece esa imagen que usted nos había mostrado en el mapa. Y en la zona de desbordamiento se empieza a dar ese proceso del drenaje trenzado. El drenaje trenzado en donde empieza, digamos, el río a perder fuerza, o mejor dicho, la pendiente ha cambiado de tal forma que entonces ¿cómo se llama? El agua empieza a cruzarse, y ese es el tema de trenzado. Más abajo, cuando ya el río pues ya empieza a perder mucha más fuerza, mucha más pendiente, la pendiente se suaviza. En ese momento entonces empieza la parte del comportamiento meándrico, como aparece ahí, los meandros bien desarrollados en la zona de inundación. ¿Y eso qué significa? Que ahí ya perdió fuerza y empieza a sedimentar todo el material, todos los materiales hacia las orillas. Cuando han habido temporales, principalmente tormentas, huracanes, y toda el agua que colecta la cuenca en las partes altas y medias, llega a la zona de desbordamiento e inundación, a hacer los estragos que ustedes ya saben. Principalmente el tema de desbordamiento, ¿por qué? Porque el río se empieza a desbordar por todos lados, y en las áreas de inundación los meandros ya no soportan la carga que trae el agua, y entonces el nivel del agua empieza a crecer, y todo eso se convierte en una superficie de inundación. Por ahí es que año con año ustedes vienen a decir, bueno, que se inundó áreas de banano, áreas de plátano, allá en Izabal, en Los Amates, Morales, bueno, toda esa parte de ahí. ¿Por qué? Porque sencillamente es la carga de agua que tiene. Ya digamos, el agua no logró llegar a esa fase final de acuerdo a la parte, digamos, del proceso de la cuenca. O se da el fenómeno también como se dio en Stan, cuando fue la tormenta Stan, que la tormenta Stan se asoció a la parte sur del país y la parte noroeste en este caso. Entonces, toda el agua que colectó en la parte de arriba, la gente asustada allá abajo, porque allá abajo decía, bueno, ni está lloviendo, ni sabemos de esta parte, pero todo se inundó. ¿Por qué? Porque toda el agua colectada en la parte alta y media llegó allá abajo en algún momento y pasó lo que pasó. Ahí está el tema de los puentes, ahí está el tema del desbordamiento, y a cada rato, pues, el tema de los diques que se construyen ahí a la orilla del río, principalmente donde hay áreas productivas. Y lo que sí quisiera comentar acá es que aquí me llamó algo la atención. Dice, el río Motagua ha formado un delta sobre el Golfo de Honduras.
El río Motagua como tal, aquí, formar un delta, yo no lo vería de esta forma. Más lo creería hacia a la parte del Polo Chico. Y el problema de un delta es que un delta, para que se pueda considerar un delta, el río debe de pasar en medio de toda esa franja verde que se puede ver ahí, para poder decir, bueno, el río está dejando minerales, están creciendo plantas y está formando una especie de un cono. Ahora, lo que dice luego está bien, porque dice la punta de Manabí, y esa sí es una geoforma. Dentro de la parte de geomorfología, el punta de Manabí está bien asociado, pero no cumple las condiciones como para poderse denominar un delta, porque no pasa el río, digamos, directamente en medio como para poder decir, bueno, está dejando materiales sólidos, está dejando minerales, las plantas están creciendo, y quizás en algún momento pudo haber ocurrido. Nosotros no estábamos, nadie de nosotros estaba, y por ahí es que queda la geoforma esa conocida hoy como punta de Manabí. Pues, y en el último caso, solo quería comentar de las rocas, pues sí, efectivamente, las rocas en esta zona ya encontramos rocas sedimentarias, fragmentos de rocas metamórficas, y se habla principalmente de lutitas, limonitas y areniscas. ¿Qué estamos hablando ahí? Lutitas es el precursor de las arcillas, las limonitas los precursores de los limos y también no significa que no pueda tener arcillas, y las areniscas, pues ya saben ustedes, precursores de las arenas. Entonces ya ahí estamos hablando de suelos que tienen las tres partículas de suelo bien desarrolladas. ¿Por qué? Porque hay rocas que son precursoras de estas partículas. No significa que las demás no, todas tienen esa característica. Pero ya hablar de arcilla, lutitas y limonitas, que en este caso las lutitas, limonitas y areniscas son sedimentarias, son derivados de qué? De que existe arcilla, de que existe limos, de que existe arena. Muchas gracias al grupo 5 por la exposición. Pues entonces vamos a ver si hay alguien del grupo 3 y si no pasamos al grupo 6. ¿Hay alguien del grupo? ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Ahorita comparto pantalla. Muy bien, hágame el favor entonces de compartirle ahí a Julio David, por favor. A ver si ya logran ver mi pantalla, ingeniero. Sí, es correcto, ya la veo. Ok, gracias. Pues como grupo 3 vamos a presentar el tema de las tierras altas volcánicas de Guatemala. Realmente esta región la conforma el altiplano de guatemalteco compuesto por todos los volcanes, ¿verdad? Se divide en 3 subregiones. La primera subregión es la zona montañosa occidental de Tacanatecpan. La segunda subregión es la zona igual montañosa y planicie central de Tecpan-Jalpatagua. Y la tercera región es la región oriental de Jalpatagua-Olopa. ¿Sí? Como una información general, pues esta región representa un compuesto de numerosos volcanes, algunos pues de reciente formación y otros pues que ya llevan bastante más tiempo de antigüedad, con pendientes en laderas que pueden alcanzar hasta el 40% de inclinación. Su origen y formación de la roca se deben a la actividad volcánica del terciario superior al cuaternario reciente, y también la acumulación de la roca volcánica de diferentes tipos, provocando la erosión y meteorización de las unidades piroclásticas. También lo que influye mucho es el movimiento de las fallas tectónicas, lo cual ha contribuido a depresiones que dieron lugar, por ejemplo, al lago de Atitlán y también al lago de Amatitlán, y algunos valles, como en el caso de
del valle de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Su formación y modelado es causada pues, por la, ¿cómo se llama? Es causada en el Paleozoico a causa de las interacciones entre las placas del norte y del Caribe, provocando pues una acumulación del material bajo la superficie terrestre. Eso fue seguido de la formación de las fallas debido a las tensiones locales en el subsuelo y como lo mencionaba, esto fue una de las causas del origen de los valles como el de la ciudad de Guatemala. Otro clima que también influye la formación es el clima. Ese factor es un factor externo para el modelado de la región, las lluvias y el viento, y la meteorización causada por la temperatura en las áreas más áridas. Como, como lo son los volcanes que se generan a partir de las regiones que generan, perdón, las regiones montañosas. Algunas de las rocas que son encontradas en esta región son la andesita, el basalto, el granito, la piedra pómez, la obsidiana y las perlitas. Como pueden ver en este mapa, la región amarilla que se ve es la región de las tierras altas volcánicas. Como lo mencionaba, están divididas en 3 subregiones. Primero vemos la región del occidente, que está compuesta por Tacaná, Tecpan. Por ahí podemos encontrar algunos cerros de Tajumulco, el volcán mismo de Tajumulco, de Tacaná. También algunos valles de Santa Cruz del Quiché. También podemos ver algunas terrazas del río Talcaná, perdón. También algunas faldas del volcán de Atitlán también están incluidas en esta subregión. Luego en la región más central, donde está Tecpan y Calpatagua, podemos ver el volcán de agua, el de fuego, el Pacaya, el Acatenango. También algunas calderas que llaman, como en el caso de Ayarza y de Amatitlán. Y luego en la región oriental podemos ver algunas como el valle de Jalpatagua, algunas laderas y conos de Jutiapa, algunas, ¿cómo se llama? Abanicos aluviales de Esquipulas, algunos cerros de Esquipulas y pues ya toda la parte oriental. Como vemos en el ciclo denudativo, se debe a la acción de la erosión provocada por los vientos y lluvias y la meteorización de la roca volcánica, la cual ha sido pues debido a varios años de la acción de las lluvias y las cuales son las rocas son arrastradas y forman sedimentos en zonas bajas, rellenando pues algunos valles. Sin embargo, pues por la constante actividad de esas regiones, pues vuelve a expulsarse material magmático en áreas volcánicas y luego se convierte en conglomerados que en el futuro pues vuelven a ser arrastrados y forman parte del suelo de la región. Como lo estaba mencionando, pues aquí se ven muchas rocas ígneas y sedimentarias en esa región. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.
En este caso, solo quisiera comentar si pudiéramos regresar a la segunda diapositiva, por favor. A la segunda, ok. Es la, sí, esta. Ok. Uno, primero, cuando uno habla con pendientes en laderas que pueden alcanzar el 40% de inclinación, realmente como hay volcanes, se puede alcanzar incluso más. ¿Ya? Solo Ok. el hecho de tener la parte de los volcanes hace que esto sea todavía mucho más violento. Y yo me atrevería a decir aquí que no solo es alcanzar el 40%, sino que 40% y más, porque realmente hay muchas áreas dependientes. ¿Y qué es lo que denota esta zona? Una zona de alta actividad. Y cuando digo alta actividad me voy a referir primero por la actividad volcánica como tal. Hay un proceso ahí constante, continuo, aunque solo tengamos 3 del montón que tenemos activos, pero que están teniendo una actividad importante. Y claro, el proceso de erosión, de meteorización se está dando constantemente, pero por la misma actividad que tiene, digamos, las altas pendientes, hace que se convierta en una zona muy dinámica que va a repercutir en las partes bajas. La mayor parte de influencia la tiene hacia la costa del Pacífico, hacia lo que es la planicie costera, la pendiente volcánica y la planicie costera. Y una buena parte todavía asociada a la parte norte, que estaría principalmente vinculada a la depresión, en este caso del Motagua, y parte de las tierras altas cristalinas, que al final van a ir a drenar a la parte del Motagua. Y por eso es que en el Motagua uno encontraba, como decía, las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas, y también fragmentos, digamos, de rocas volcánicas, principalmente en este caso, rocas efusivas, podrían ser efusivas o plutónicas en ambos casos, ¿verdad? Porque la actividad hasta ahí llega. Pasemos a la siguiente, por favor. Ok, ingeniero. Aquí en este caso, cuando se habla de los tipos de rocas encontrados, ahí ustedes ya vieron andesita, basalto, granita, diorita, pómez. Esas pues las hemos visto en la parte de la clase, la riolita. Cuando uno habla de la riolita, es la parte que enfría ya internamente, ¿verdad? Obsidiana, pues una roca efusiva. Y luego por ahí aparece una ignimbrita y la pili. Bueno, ustedes dirán que es una ignimbrita o la pili. Esas son rocas principalmente efusivas. Y en este caso una ignimbrita la podríamos relacionar como una especie de un conglomerado que aglutina varios tipos de rocas, principalmente rocas efusivas y algunos fragmentos que pueda llevar. Y la pili está asociado a la actividad principalmente de las erupciones volcánicas, a los fragmentos, pero no fragmentos grandes, sino los fragmentos pequeños no las cenizas volcánicas, la ceniza ya es algo muy fino, pero los pequeños fragmentos que empieza a dejar, esos sería la pili. Pasemos a la siguiente, por favor. Y aquí con el tema del ciclo denudativo, sí está asociado directamente a la erosión, principalmente a la parte de las lluvias, a la parte de meteorización química, y hay mucha actividad. Entonces, en la parte central, donde ustedes ven toda esa franja amarilla, donde están las tierras volcánicas, prácticamente hay una gran deposición de materiales hacia el sur y una gran deposición de materiales hacia el norte, principalmente a la cuenca del Motagua. Entonces, aparte de lo que ustedes pueden ver en las noticias, que hoy la cuenca del Motagua se ha convertido en un problema de basura y todos esos temas asociados, mucho de la erosión que se da en estos lugares transporta mucho sedimento y por ahí vendría también la idea de por qué existe ustedes a lo largo de toda la franja del Motagua, toda la depresión del Motagua, bueno, áreas cultivables. ¿Por qué? Porque este río pues transporta dentro de sí muchos minerales que van arrastrando de todas las partes altas de las montañas. Entonces la parte buena y fértil de los suelos se está perdiendo en las partes altas y está llegando a las partes bajas. Entonces no todo es malo, pero malo para los que sí están en las partes altas porque se están deteriorando o degradando los suelos. Muchas gracias al grupo 3 por su Gracias, disertación. ingeniero. Vamos a pasar entonces con el siguiente grupo. Estamos hablando de Jaime Danilo Dardón, Carlos Enrique Izaguirre, Edgar José Pérez, Irving Isaac, Whitman, Brian,
Sí, ingeniero, yo voy a presentar. Buenos Excelente. días. Por favor, pásenle la estafeta ahí. Ahorita lo comparto. El suéter líder. ¿Quién era el que? Ah, Whitman, ¿verdad? Whitman. Ahorita lo- Sí, sí, yo. ya te compartí lo. Esa. No sé si se ve la primera presentación o... Se ve la última. Ah, voy a volver a... Ahora sí. Sí, listo. Muy bien. ¿Qué tal, compañeros? Pues a nosotros nos corresponde lo que es la región fisiográfica de tierras altas sedimentarias. Entonces, como podemos ver acá en el mapa, pues abarca lo que son varios departamentos, ¿verdad? Lo que es Petén, Huehuetenango, Quiché, Alta y un poco Baja Verapaz, ¿verdad? Que se logra ver un poquito en el mapa y también lo que corresponde a Izabal. Entonces, es una región considerablemente grande, si podemos ver, pues casi que abarca el país en la parte central, podríamos decir, si vemos el mapa completo, ¿verdad? Y casi que de lado a lado, ¿verdad? Entonces, bueno, respecto a la información general, pues corresponde a una de las partes altas y también a una de las partes del altiplano del país, en donde una característica pues de esta región es de que tiene niveles por cerca del mar, ¿verdad? Niveles sobre el nivel del mar muy cercanos y también hasta más de 3.000 metros sobre el nivel del mar que corresponden en este caso a la Sierra de los Chimaltenango, ¿verdad? También tiene colindancia con lo que es el- con la frontera de México, ¿verdad? El oeste de México y también colinda con algunas partes de lo que es el Motagua, ¿verdad? Entonces, si pueden ver acá en una parte que quedó subrayado, pues en esta región pues se pueden encontrar lo que son fallas y procesos erosivos que han creado un paisaje de colinas paralelas, topográficas kársticas, anticlinales y sinclinales sumergidos. Pues esto nos dio curiosidad y pues acá en las imágenes podemos ver de que son como pliegues simétricos, en donde sinclinales hace referencia a los que como que fueran para abajo, ¿verdad? Y anticlinal que van para arriba. Entonces hay una imagen en, ahí a la par, ¿verdad? En donde pues ejemplificamos pues cómo es de que se podrían ver pues estas formaciones que se han generado en lo que es esta región. Entonces, acá en el mapa que podemos ver a la par también pues aquí tomamos en cuenta de que esta región tiene 7 subregiones, entonces ahí están cada una de las subregiones y también están ahí en cada una de las viñetas en donde pueden apreciar también.
cada una de estas. Entonces, acá en la siguiente diapositiva, eh, hablando un poquito ya sobre las rocas encontradas, podemos ver de que en mayor cantidad hay lo que son areniscas, lutitas, limonitas, conglomerados y carbonatos. Entonces, acá en cada una de las subregiones, pues, se encuentran remarcadas la presencia de cada uno de estos en cada una de las regiones. Entonces, podemos ver de que mayormente podemos encontrar areniscas como están de color rojo, ¿verdad? En 4 de 7 subregiones, ¿verdad? Entonces, hay abundancia de estos. Lo mismo igual en las lutitas se pueden ver en este caso serían en 5 subregiones de 7, ¿verdad? Y en menor cantidad, pues son los demás y los que se encuentran en menor cantidad, ¿verdad? Entonces, acá en este mapa, consideramos hablando un poquito ya sobre la morfogénesis de la región. Entonces, aquí mencionamos de que hay 7 subregiones y aparte de esto hay 23 grandes paisajes. Y en el mapa, pues están cada uno de los grandes paisajes que se pueden encontrar en cada una de las subregiones también, porque hay particularidades para cada uno de estos. Entonces, en cada uno de las subregiones podemos hablar de que, considerando de que cada gran paisaje tiene una particularidad, entonces, cada una de estas, pues, se describen usualmente por como que el proceso de formación y los orígenes que tienen. Entonces, hay levantamiento de materiales, hay deposición y movimientos tectónicos. Entonces, acá, como son un montón, acá mencionamos algunos grandes paisajes, son 5, ¿verdad? Entonces, analizando cada uno de estos, pues se puede apreciar, por ejemplo, en la primera de zona montañosa cárstica de Huehuetenango y Chiapas. Entonces, aquí se dice que hay origen de relieves cársticos y metamorfismo de rocas. Entonces, evaluando el siguiente, por ejemplo, de montañas inclinadas kársticas de Mentón a Catán, entonces aquí se dice que hay afloración de rocas clásticas y formación donde se da el origen de la formación de Todos Santos, que es ya parte de Huehue, ¿verdad? Y hay levantamiento de materiales. Entonces, en el tercero, por ejemplo, y es muy particular porque aquí se menciona de que hay levantamiento de materiales que estuvieron en algún momento en las cercanías del mar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, montañas y laderas de los Cuchimatanes, entonces aquí se da por sedimentación de origen marino, dice, y levantamiento y plegamiento de materiales. Entonces, cada uno de estos pues tiene cierta particularidad, perdón. En el último, por ejemplo, montaña sedimentaria del Mico, hay erosión de rocas frágiles, por ejemplo, movimientos tectónicos que corresponden a las fallas del Polo Chiqui y el Motagua, o por estos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ya hablando un poquito sobre los procesos de dinámica, entonces aquí resaltamos de que hay eh, levantamientos, como lo había mencionado, plegamientos. Entonces, acá se originan lo que son levantamientos de unidades, ¿verdad? Que se encontraban anteriormente bajo del mar, ¿verdad? Entonces, en el caso de agentes de moledado externo, podemos mencionar lo que son procesos erosivos, en donde por medio de esto, pues se han encontrado ciertas características de rocas. Por ejemplo, aquí se mencionan las rocas carbonatadas, que son originadas hay sedimentación de materiales también, ¿verdad? Entonces, que los principales agentes pues son el aire y el agua. Entonces, en el ciclo denudativo, pues aquí remarco lo que es la gran cantidad de ríos de la región y efecto fluvial debido al relieve del terreno, ¿verdad? Ya que hay, bueno, en algunas partes hay como partes planas, pero siempre se presentan determinado porcentaje de inclinación y partes que de verdad pues son muy inclinadas, ¿verdad? Entonces acá pues eh, en las tierras altas sedimentarias podemos hablar de que sí, bueno, el agua y el aire pues por medio de la erosión pues sí han tenido cierta influencia
en lo que es la formación durante periodos largos de tiempo, ¿verdad? Pues con eso sería, ingeniero, con eso estaremos. Muchas gracias. Pues esta zona o esta región de las tierras altas sedimentarias pues, es bastante importante en el país. Si pudiéramos regresar a 2 diapositivas anteriores, por favor, aquí. Entonces, lo primero que empezamos a entender es que esta región está asociada a este número de subregiones. Principalmente aquí se han detallado 7 subregiones y todas están asociadas principalmente a un complejo de montañas y laderas, pero principalmente montañas. Si nos recordamos cuál era digamos, la región que estaba abajo, encontrábamos las tierras altas cristalinas. Y de entre las tierras altas cristalinas y las tierras altas sedimentarias, lo que estamos viendo y lo que estaba explicando es que en algún momento, pues, estas chocaron y es producto de choque. Acuérdense ustedes que ahí pasa directamente la falla de Polo Chic, la falla de Motagua, y estamos hablando de una zona de convergencia de 2 placas, principalmente la placa de Norteamérica y la placa de, ¿cuál es la placa que queda ahí abajo? Eso se lo saben ustedes ahorita con la punta de la lengua, ¿saben? Tenemos al norte la placa de Norteamérica y abajo, hacia el El sur, Caribe. la placa del Caribe, es correcto. Y entonces, derivado de ese producto de choque, tenemos este complejo de montañas y por eso empezamos a asociar que las tierras altas cristalinas y las tierras altas sedimentarias, ambas, digamos, son producto de choques. Y por ahí es que se deriva todo este complejo de montañas y sierras principalmente. La parte interesante que viene sucediendo en la parte de Norteamérica es que la parte de Norteamérica, al chocar, esta no se deformó, o sea, no sufrió una deformación, pero no se desintegró. ¿Cuál es el tipo de formación principalmente que ustedes van a encontrar acá? Los plegamientos que por ahí mencionar. Podemos pasar, perdón, quedémonos ahí. Eh, al, al chocar, digamos, lo que se da es una deformación. Prácticamente lo que hace es que no se deforme la corteza y que mantenga su estructura. Y por ahí es que ustedes ven esas curvas de lo que había, en algún momento se explicaba, los anticlinales, inclinales, la parte alta es una anticlinal, se inclina la parte baja de esa curvatura, que era lo que explicaba en algún momento con una hoja, ¿va? ¿Qué es lo que pasaba? Estaba así, al chocar ocurre esto, ¿va? Este tipo de curvas que se van dando, eso se le denomina el famoso plegamiento. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Permítame, ingeniero, que se me trabó En eso voy comentando la acá. Aquí presentación. se menciona también una topografía kárstica y cuando hablamos de una topografía kárstica es que ya empezamos a encontrar algo también de la parte sedimentaria, pero principalmente carbonatos de calcio. Aparte que también se han denotado ahí mucho la presencia principalmente de rocas. Otra vez vamos a ver el tema de las lutitas, limonitas. Aparecen los carbonatos, que en este caso son la roca caliza o materiales kársticos, que ya hay presencia de ellos. Y a través de todo el tiempo, digamos, que ha ocurrido o que ha venido ocurriendo este proceso, pues vamos a ir encontrando una serie de procesos de sedimentación. Por ahí, si ustedes pueden ver, pues las areniscas, las lutitas, las limonitas como rocas sedimentarias, conglomerados, pues ya vimos que es la conjunción de varias cosas. Y por ahí en la zona, en la parte de descripción, 23 grandes paisajes, ustedes describieron algunos que parece interesante y ustedes pueden ver la dinámica que existe en solo esa región. O sea, ustedes pudieron decir tierras altas sedimentarias, pues lo pueden generalizar, pero cuando empiezan a detallar con cada uno de los paisajes, principalmente se van a encontrar procesos que les han moldeado, modelado, procesos de sedimentación fuertes, en algunos casos, como se empieza a dar ya acá. Levantamientos fuertes, cuando estamos hablando de los levantamientos fuertes, toda la región de montaña, producto de ese choque. Claro, nosotros estamos viendo ahora el resultado de algo que ocurrió hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿verdad? Pues muchas gracias al grupo 6, gracias por la presentación, bastante bien
ilustrativa. Entonces vamos al grupo 7, por favor. No sé Ingeniero, gracias a usted. quién será el... Buenos días, ingeniero. Yo voy a... Ángel, Eduardo. Sí. Por favor, entonces, ahí Whitman. Ahí estamos, compañero. Gracias. Okay. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos. Gracias. Buenos días. Nosotros somos del grupo 7 y a nosotros nos tocó exponer acerca de la depresión de Izabal. Este es un valle hendido que tiene un origen común al valle del río Motagua. Comprende principalmente el río Polochic y la parte norte y noreste del lago de Izabal. Que el lago de Izabal pues, es uno de los mayores cuerpos de extensión de agua del país, con 590 kilómetros cuadrados de extensión. Acá en la imagen podemos ver, es la parte superior, digamos, al lago de Izabal, lo que comprende esta depresión llamada depresión de Izabal. La depresión se divide en dos subregiones. La primera es la planicie aluvial del Polochic. Esta unidad fisiográfica pues abarca la cuenca del río Polochic y pasa por los poblados de La Tinta, Panzós y Sepur, que es pues el recorrido que tiene el río Polochic, ¿verdad? En el departamento de Altavera Paz. Y también esta subregión abarca el entorno norte del lago de Izabal, la parte del Estore, el castillo de San Felipe y la parte de Mariscos, ya en el departamento de Izabal. En esta región, pues la elevación va entre los 15 a los 60 metros sobre el nivel del mar. También tenemos la siguiente subregión, que es la superficie de cerros y planicies. Estas pues son territorios que se ubican en el noreste del entorno del lago de Izabal, abarcan parte de Río Dulce, el golfete de Río Dulce, el río Chocón Machacas y el sureste de Livingston, llegando hasta la desembocadura de la bahía de Galvez. Acá podemos encontrar nosotros regiones con alturas que van de los 20 a los 300 metros sobre el nivel del mar. Acá en las dos subregiones pues podemos encontrar distintos tipos de rocas. En la subregión de la planicie aluvial de Polochic encontramos principalmente que es un relleno carbonatado con fracciones de arena, limo y arcilla de rocas metamórficas y sedimentarias sobre sedimentos clásticos del periodo cuaternario. Y también en la segunda subregión, en la superficie de cerros y planicies, podemos encontrar principalmente material de roca sedimentaria, rocas pues derivadas de fósiles, ¿verdad? Rocas fosilíferas que están interrelacionadas con calistas detríticas. También acá podemos encontrar fragmentos líticos marinos y rellenos aluviales con dominancia de fracciones gruesas, que estos rellenos aluviales pues provienen principalmente del arrastre de materiales del río Polochic que desemboca en este cuerpo de agua. En la morfogénesis de la región podemos ver para la primera subregión de la planicie aluvial del Polochic, que pues principalmente se formó por aporte de materiales existentes de las zonas montañosas situadas al norte y al sur del río Polochic, que han sido transportados mediante erosión fluvial. Este relleno se inició en el vértice de una cuenca sedimentaria del sistema de fallas de Polochic, y pues en un ambiente marino fueron emergiendo y rellenando con sedimentos y materiales este ambiente continental que se formó la parte norte del lago de Izabal. Y en la subregión de las superficies de cerros y planicies podemos ver que está formado mediante una cuenca sedimentaria de Amatique. Luego se levantó por los flancos que han sido erosionados en los ríos que están presentes en esta parte, y toda la parte del litoral del Atlántico que tiene relación con las corrientes marinas y los fragmentos líticos arrastrados. Esto pues se mueve paralelo a la costa, ¿verdad? Con el movimiento de las corrientes, y se van depositando acá con el tiempo.
Aquí podemos ver abajo algunas imágenes, ¿verdad? Del río Polochic, de las rocas que aquí podemos encontrar, y también algunas imágenes ya de los segmentos del del lago de Izabal y las formaciones rocosas que están en esta parte que ya son parte del cuerpo de agua del lago de Izabal. La dinámica interna de formación, pues es un área localizada al norte del sistema de las fallas Chicxoy-Polochic. Este sistema está activo y se desplaza aproximadamente entre 10 a 30 milímetros por año. Esta evolución geológica de la falla del Caribe se dio en el Jurásico temprano y se puede considerar la formación en 3 fases. La fase 1 pues es la extensional en el Jurásico medio Cretácico inferior, que fue la apertura atlántica norte y sur de América. La fase 2, comprensional, el Cretácico superior Ecoceno, la subducción de la corteza atlántica y formación de complejos de arcos de islas. Y la fase 3, lateral, el Ecoceno y en la actualidad, pues la derivación hacia el este de la placa del Caribe y el fallamiento asociado. Dentro de los agentes del modelado externo, pues encontramos principalmente el agua, ¿verdad? Se caracteriza esta región por tener al lago de Izabal dentro de la región. También esto, pues, formado por sedimentos aluviales que son transportados principalmente en el río Polochic. Estas áreas son áreas sujetas de inundación, más que todo en el final del río. Acá, pues el río ingresa al lago, ¿verdad? Y luego el lago, pues por medio de Río Dulce, desemboca en la bahía de Amatique, que también es una zona lluviosa y propensa a inundación. Y con el ciclo inundativo de la región, acá podemos ver que se da mediante erosión ocasionada en superficies de cerros y planicies, la llanura de los aluviones y las montañas por las corrientes de agua del río Polochic, en los cuales pues, los sedimentos son arrastrados y depositados en el lago de Izabal, formando diferentes tipos de rocas por meteorización, y parte de ellos también pueden ser arrastrados hasta el océano Atlántico por la salida de Río Dulce, llegando a la plataforma del coral que está emergido en Río Dulce y todo el cordón litoral del Atlántico, que está ubicado en la desembocadura que va desde el río Sarstún hasta Livingston y la bahía de Galvez. Eso sería todo de Perfecto. la depresión de Izabal. Gracias. Sí, muchas gracias. No sé si podríamos regresar a la segunda diapositiva, por favor. Sí. ¿Dónde está el mapa? Exactamente. Esta diapositiva nos ilustra bastante bien la depresión de Izabal, o la depresión en este caso del Polochic, sería toda la parte. Aquí se está tomando prácticamente parte del Motagua y parte del Polochic, aunque digamos serían dos áreas muy diferentes, ¿verdad? Lo que ustedes ven hacia el norte, que agarra prácticamente el lago de Izabal y toda esa franja que está alrededor del lago, pues ese correspondería a la parte del río Polochic y el lago de Izabal, y todo lo que sería la depresión propiamente del río Polochic. Ahora, yo quisiera comentar algo acá. Ustedes se recordarán, y bueno, trayendo un poco al comentario cuando hablaba de los deltas, si podemos ver el río acá, el río Motagua, pues desemboca en la parte prácticamente de Honduras. Pero si nosotros nos basamos y decimos, bueno, si en algún momento el río pudo haber tomado la orientación hacia lo que va a la punta de Manabique, y si continuara ahí, entonces ahí tendríamos un delta como tal, como lo habíamos hablado. Claro, ya se desvió, entonces solo deja el remanente, y el remanente, en este caso, ¿qué es? Lo que ahora en geomorfología se le conoce como una punta de Manabique, que posiblemente sí pudo haber ocurrido en el pasado. Ahora, cuando se hablaba de la depresión del Motagua, se hablaba de desbordamiento y también de las llanuras de inundación, que son toda esa parte que ustedes ven en donde va el río Motagua. Ya todos vean ahí toda la dinámica que va teniendo el río. En algunos puntos es trenzado, en otros puntos es meándrico.
Pero cuando uno se va a la depresión del Polo Chic, en este caso habla de la planicie aluvial y la subregión de cerros y planicies, una superficie aluvial. Pregunto yo y que alguien me pueda responder ahí rápido, ¿por qué no es una superficie de inundación o una llanura de inundación también? Al igual que la depresión del Motagua. ¿O por qué creen que no? Tal vez porque el drenaje de los ríos es bastante rápido. ¿En dónde? Ahí en el área esta de, de ¿qué sería ahí? No, no ¿En puedo leer bien. depresión de Aparte de, Motagua o depresión del Polo Chico? del Motagua sería. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre, Juan Francisco? Ahí, digamos, la descarga es bastante rápida, ¿no? Es correcto, exactamente por eso. Estamos hablando de dos ríos que tienen dinámicas bien distintas. Podríamos mencionar un desbordamiento o llanura de inundación también en el Polo Chic, si estos tuvieran unas grandes pendientes, los ríos tuvieran agarraran esas grandes velocidades, pero no ocurre así. Los ríos que vienen de esas zonas principalmente vienen de sistemas de fallamiento y por eso encontrábamos en algunos casos que empezábamos a hablar del drenaje paralelo, subparalelo, que denota mucho fallas y eso hace que el agua vaya perdiendo en cada uno de esos ángulos rectos que va teniendo, vaya perdiendo fuerza. Entonces los ríos el crecimiento es muy lento. Y así como es muy lento, entonces va llegando también, claro, es muy lento, pero el crecimiento sí se da, o sea, se da la elevación del río. Por eso de que en época de lluvia es complejo andar en esos ríos porque ustedes los ven tranquilos y de repente el agua crece, el agua empieza a subir, a subir, a subir. Cuando ustedes sienten ya subió 1 metro y ni se dieron cuenta. ¿Por qué? Por ese tipo de que va perdiendo la fuerza en cada uno de los ángulos. Entonces, por lo mismo no se llama, sino se llama solo una planicie aluvial. ¿Por qué? Porque el río pasa ahí a todo lo largo del Valle del Polo Chic y no sufre estos temas de desbordamiento ni de inundación, como sí sucede en el caso de Motagua, que claro, como viene desde ahí arriba, desde la parte de Quiché, un poco de Totonicapán, tomando esas grandes velocidades, olvídense, la velocidad es mucho más fuerte, ¿no? Y por eso tiene que actuar ahí rápido, buscando el comportamiento meándrico. Entonces, gracias por la presentación. Entonces nos Gracias, vamos ingeniero. con el último grupo. Buenos días, ingeniero. Yo soy el que va a exponer, Juan Carlos Jerez. Juan Carlos Jerez. Por favor, ahí, Ahorita te paso. Ángel. Listo. Bueno. Vamos entonces. Listo, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Aquí, modo presentación. Ok, bueno, buenos días. Vamos a continuar con las presentaciones o a terminar en nuestro caso, que somos el último grupo. El tema que nosotros tenemos asignado son las tierras bajas interiores de Petén. Pues sobre el tema de las regiones fisiográficas de Guatemala, ¿verdad? Entonces, empezamos aquí con el mapa de Petén que tenemos aquí. Nuestro grupo, al final, todavía lo tenemos como grupo 9, ¿verdad? Pero ya cambió al 8. Y aquí están los integrantes, Diana Lorena Escobedo, Melvin Giovanni Tung, Rodolfo Estuardo Miranda, Juan Francisco López y su servidor Juan Carlos Jerez. Entonces, ya entrando de lleno al tema, pues la región fisiográfica del tema que nos tocó, pues está circunscrita por el cinturón plegado del Lacandón, las tierras altas sedimentarias y el río Salinas. Aquí del lado
izquierdo nosotros podemos ver el mapa de Guatemala y pues se resalta o se amplía la parte que nosotros estamos exponiendo. Ya dentro de Petén, este pedacito como que está con un poquito más de lila, creo yo que se ve, el que tiene aquí el número 8, pues justamente esa es la parte específica que nosotros estamos tomando en cuenta, ahora investigando, que son en las tierras interiores bajas de Petén. Esta región, como dice aquí en el texto, perdón, tiene una superficie plana, ¿sí? Que, pues, como lo dice aquí, es casi intacta, ¿sí? No tenemos rasgos kársticos. ¿Qué significa kárstico? Yo lo vi un par de presentaciones por ahí, nosotros también lo estamos mencionando. Pues un rasgo kárstico es una acción producida por la erosión o cuando pasa el agua, ¿verdad? Y pasa disolviendo el terreno. Ese es un proceso kárstico, ¿sí? Pero bueno, no tenemos tampoco, ¿verdad?, de procesos kársticos aquí y tampoco indicaciones superficiales de pliegues o de fallas. Entonces, si nosotros nos podemos imaginar el terreno, ya como leímos hace un par de líneas, pues es una superficie prácticamente plana, ¿verdad? No tenemos muchas variantes ahí. La estructura sedimentaria también es profunda, ¿sí? Está compuesta principalmente por evaporitas. Dentro de esta misma región, o como un resumen de lo que nosotros estamos hablando, logramos investigar también el tema de las llanuras, ¿verdad? Entonces dice aquí las llanuras de inundación del río Salinas y del río de la Pasión también contribuyen con cantidades grandes de aluvión reciente. Para ir ahí en el tema de lo que nosotros estamos hablando, solo para tener claro, un aluvión, ¿verdad? Un aluvión son los sedimentos arrastrados por una corriente de agua, ¿sí? Y pues que quedan depositados en algún terreno. Es como cuando, por ejemplo, pasa un río, se me ocurre a mí, no sé, tal vez el link me puede aclarar, cuando es un desbordamiento de un río y se sale de su cauce y empieza a llevarse otras cosas aparte del agua, pues eso yo considero que es un aluvión, para darles un ejemplo a ustedes, ¿verdad? El drenaje también está influenciado por estos dos ríos que acabamos de hablar. Estos ríos son de lenta corriente y su recorrido pues es así serpenteado o en zigzag, como quieran verlo ustedes. Y pues las elevaciones a través de la región son más o menos, o mejor dicho, aquí dice son menos de 200 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Ese pues con la parte principal o como un resumen general de la región. Ahora, ya hablando un poquito más específico de cada uno, nosotros tenemos aquí la morfogénesis de la región, y esta región nosotros lo estamos dividiendo en 6 grupos y los voy a ir mencionando. El primero es la llanura de inundación del río La Pasión, ¿sí? El origen de esta unidad pues es aluvial. Ya hablamos un poquito acerca de qué significa aluvial y está relacionada con terrenos de mal drenaje que han actuado sobre una planicie formada al costado de los ríos. Tenemos también la segunda parte de la región que está integrada como tierras bajas interiores de Petén, que es la planicie aluvial de los ríos San Martín y San Juan Machaquila. Esta región tiene procesos erosivos que han actuado sobre rocas carbonatadas de las montañas mayas y de la Candón. Entonces vemos que se van agrupando o vamos ahí encerrando el área, ¿verdad? Vamos tomando en cuenta todas las regiones de esta área, ¿sí? El tercero, que es la llanura aluvial del río San Román, tenemos prácticamente lo vamos encerrando, lo vamos agrupando por los bordes de los ríos, ¿verdad? El origen de la unidad es un relleno efectuado por las diversas corrientes del río San Román y la quebrada Chinajá. Tal vez alguien de por aquí conoce Petén y ya se va ubicando más o menos en cómo vamos agrupando esta región, ¿verdad? Si no, pues ahorita lo estamos conociendo. Yo personalmente, pues Petén no lo conozco, pero
con la investigación ya podemos ir teniendo una idea de cómo es el departamento. Tenemos las lomas bajas y las planicies sedimentarias, que también se agrupan entre la Pasión y Salinas, ¿sí? Los sedimentos son de origen marino y de intracuenca. ¿Qué quiere decir intracuenca? Quiere decir donde la erosión transportó y depositó fragmentos de rocas carbonatadas del Cretácico superior. Más aquí abajo, ya abajo del mapa, tenemos los otros dos, el 5 y el 6. El 5 es la llanura aluvial del río Chixoy. El origen de esta unidad es un relleno efectuado por este río, el Chixoy, y también el Icbolay. Y la unidad se encuentra rodeada de rocas carbonatadas. Y la última son las lomas y planicies Chapayal Salinas. Entonces volvemos a agrupar, ¿verdad? Aquí nosotros ya tomamos en cuenta toda la región. Esta última está formada por sedimentos de origen marino, también de intracuenca, como vimos hace un momento en la región 4. Y prácticamente lo mismo, ¿verdad? En la intracuenca, ¿qué quiere decir? Donde la erosión transportó y depositó fragmentos de, no sé, del texto por lo que estoy presentando. Okay. Cambiando un poco de tema, o ya entrándonos más, porque al final yo hablaba con mi grupo y lo que teníamos que investigar era bastante amplio para reducirlo en 2-3 diapositivas. Pero entonces, también hablando siempre de la región de las tierras bajas de Petén, tenemos que hablar un poco acerca de los procesos de dinámica interna, los agentes de modelado y el ciclo denudativo, ¿verdad? Entonces, entre los procesos de dinámica interna, perdón, el departamento se ve afectado por la falla del Polo Chico. Entonces, vemos hace un momento que era una región bastante plana, ¿verdad? No había mucha variación ahí, pero sí tenemos una falla que pasa por la región, que en este caso es la falla del Polo Chico. Ese es el elemento estructural más al norte de las fallas que componen el Polo Chico, Motagua y Jocotán. Esta falla forma un límite natural al sur de la cuenca de Petén, ¿verdad? Y la evolución geológica del Caribe pues también ha sido extremadamente compleja, ¿sí? En este caso pues se han involucrado varias fases de expansión del fondo marino, de cómo las placas han ido convergiendo y aparte también tenemos los desplazamientos que han habido dentro de esta región. En el caso del modelado externo, los agentes que hemos tenido nosotros aquí en el modelado externo, pues han sido por acciones fluviales principalmente, también por sedimentación y por el tema de la erosión. Estos tres son los que más han actuado para ir dando un modelado a cómo está la región actualmente, ¿verdad? Aparte, pues hemos hablado de los aluviones, que sí han habido bastantes, y estos, pues como ya hablamos en la diapositiva anterior, han tenido mucho que ver por los ríos, el río Salinas y el río La Pasión, ¿sí? Y finalmente, en el ciclo denudativo de la región, yo también quería dar una ampliación, ¿verdad? De qué significa denudativo, lo hemos estado escuchando a lo largo de las presentaciones. Entonces, buscando una definición del ciclo denudativo, pues significa que las hojas o la corteza de los árboles se vayan desprendiendo por diferentes razones. Entonces, ya teniendo claro qué es un ciclo denudativo en esta región, en la región interna de las tierras bajas de Petén, el ciclo se caracteriza por un drenaje del territorio defectuoso, en donde el relieve de un karst, ya habíamos hablado también de que es un karst, es posiblemente rellenado y luego denudado, ¿sí? En esta región
la sequía y las altas temperaturas han degradado los suelos, que han cambiado mucho la situación de la hidrografía local, ¿verdad? Esto es como un resumen de lo que nosotros hemos investigado, porque pues, había que reducirlo a 3 diapositivas, ¿va? Sí. Pero de investigación pues tenemos mucho más, pero para temas de la exposición esto es lo que teníamos nosotros. No sé si yo quisiera comentar algo, pues no. Es correcto, muchas gracias. Ahí te agradezco, Juan Carlos, por la exposición. Pasar a la siguiente diapositiva, la diapositiva 2. Ahí pues tenemos, claro, hasta aquí pues logramos ver nosotros 8 regiones fisiográficas. En este caso, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues realmente no son 8, son más. En este caso hay todavía otras adicionales, pero hasta aquí no llegamos por la cantidad de grupos. Pero lo que quiero externar acá es agradecer a todos por las presentaciones. Sí, definitivamente ustedes han tenido un recorrido desde la parte del sur, digamos, de Guatemala hacia la parte norte. Y vamos viendo cómo partimos de una planicie y cómo vamos a terminar también en otra planicie. Entonces tenemos una curvatura aquí en Guatemala y donde esos parteaguas, prácticamente esas montañas, derivan el agua hacia un lado o hacia el otro. Como Guatemala y todas estas regiones tenemos una riqueza grande, grande, grande de rocas, de minerales asociados a esas rocas y por ende, pues la riqueza de los suelos. Y quiero destacar algo aquí en esta presentación. Bueno, primero con el tema kárstico. El tema kárstico está asociado a una geomorfología kárstica. ¿Qué significa kárstico? Pues que ha ido tomando las formas que el agua ha ido meteorizando, en este caso una meteorización química, diluyendo el carbonato de calcio contenido en las calizas para llegarlo hasta diluir. En el mejor de los escenarios, pues ir formando cavernas, estalactitas, estalagmitas, bueno, los polges, todas las ubalas, por ejemplo, que son las geoformas asociadas a las regiones kársticas. Si bien es cierto, aquí en esta diapositiva dice que presenta una superficie plana casi intacta, los rasgos kársticos no se encuentran, como tampoco indicaciones superficiales de pliegues o fallas. Superficialmente no se encuentran, digamos, rasgos kársticos, pero subsuperficialmente o más profundamente sí hay, digamos, algunos rasgos kársticos asociados, o si no rasgos kársticos, pues específicamente vamos a encontrar roca caliza. Sí hay, digamos, pero superficialmente. Ahora, el tema de aluvión, sí, definitivamente es ese desbordamiento del río hacia los lados, que va depositando materiales a todo lo largo, una superficie aluvial. No se puede caracterizar como un desbordamiento porque el río se está desbordando y se sale por todos lados, no, se da el crecimiento natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso ocurre en aquellos lugares en donde la capacidad de campo no soporta más la infiltración y entonces empieza a darse el escurrimiento y toda esa parte que se le conocería como aluvial. Sí es característico de esa región que ven ahí, que es la 8, pues la parte de lila que decía el compañero, suelos pesados. En ese lugar sí vamos a encontrar los suelos, al menos los suelos más pesados que he visto yo, porque sí son duros y, digamos, dentro de las características físicas que mencionábamos, estos retienen agua, de acuerdo a lo que pudimos ver en el video también. Y otra de las cosas, entonces la velocidad de infiltración es muy lenta o la permeabilidad es muy baja. ¿Y qué sucede ahí? Entonces se puede dar fácil el proceso de escorrentía, pero algo interesante que dice esta diapositiva es que la superficie es plana, y sí es cierto, es correcto, la mayor parte de superficie ahí es plana, pero donde hay pendientes, claro, ahí sí hay escurrimiento. Entonces, solo eso quería destacar de esta región, son suelos bastante pesados, poco permeables o una permeabilidad baja. Gracias a todos entonces por la presentación, gracias al grupo 8 por la presentación, bastante interesante ahí. Bueno, jóvenes, entonces creo que estamos listos ya. Dentro de las indicaciones para el examen parcial son prácticamente 3 series, las series son independientes una de otra. Ustedes ya lo pueden tomar, hay una serie, la serie con menos tiempo, que de acuerdo a las indicaciones que ustedes van a ver en la plataforma, con menos tiempo es la de selección múltiple. Y de ahí las otras series pues tienen un mayor tiempo, y realmente por serie entre la segunda y la tercera
Son 4 preguntas, 4 por cada serie, y para que ustedes las desarrollen. En este caso, se pueden auxiliar de los materiales que ustedes tienen a la mano, la parte de las clases, pues no hay ningún problema. Y si tienen alguna duda, pues yo estoy acá. Sería mejor que ustedes me contactaran aquí por el chat para poderles resolver la duda, y si hay algo que sea común para todos, pues yo también lo haré saber en el grupo. Entonces, desearles ahí suerte, y tienen el tiempo aquí, más o menos 1h30 para poder desarrollar. Hay un poco más de tiempo. Hasta las 10:10 está, 10:15 está puesto el examen. Entonces, suerte, jóvenes, y por favor, no perdamos más tiempo ahí.